Vamos a esta computadora. Listo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente al curso de atención prehospitalaria. El día de hoy vamos a hablar acerca de lesiones en la cara y el cuello. Estamos hablando dentro del área de traumatología, ¿no? Como introducción tenemos que, bueno, de todo ser humano, la cara es la carta de presentación, ¿no? Entonces, la cara y el cuello son zonas muy vulnerables a lesiones por la exposición directa que tenemos al momento de, no sé, de estar en la situación, ¿no? Entonces, nosotros como proveedores de atención prehospitalaria o primera respuesta, imagínense, estamos expuestos a muchas situaciones adversas y debemos protegernos, debemos cuidarnos. Y lo mismo si tenemos que atender a un paciente en alguna circunstancia, debemos prever también dar el mejor cuidado para evitar algún tipo de cicatriz, evitar el tipo de complicaciones, ¿no? Respecto a su imagen, su cara. Ahora hay como una especie de poner estereotipos o agrupar o clasificar a las personas que tienen algún tipo de cicatriz, algún tipo de lesión de marca en la cara, ¿no? Generalmente se relaciona pues con personas que viven fuera del derecho, ¿no? O que son delincuentes, cometen algún tipo de delito. Se relaciona más a ese tipo de personas. No, no van a suponer o van a imaginar que, ay, pobrecito, su cara la tiene así porque ha tenido un accidente, ¿no? Lo primero que se le ocurre a un gran número de personas es de que, pues, ha tenido algún, no sé, ha tenido alguna situación de agresión, de gresca y que por ende no puede ser una persona que vive dentro de las normativas, ¿no? O es una persona que vive al margen de la ley. ¿Sí? Que vive al margen de la ley. Algunas lesiones pueden amenazar la vida en la cara porque comprometen la vía respiratoria, sobre todo en el cuello, ¿no? Porque hay grandes vasos, ¿no? Grandes vasos. Las venas que están a nivel del cuello, las yugulares, o las arterias que van a irrigar hacia la masa encefálica, hacia la cabeza, que son las carótidas, ¿no? Las carótidas. Entonces nosotros al brindar una atención prehospitalaria adecuada vamos a disminuir las lesiones, vamos a disminuir las complicaciones que puedan ocurrir con esas personas, ¿no? Y eso va a depender de que nosotros estemos preparados. La cabeza está dividida anatómicamente en dos regiones, ¿no? Para estudio. Lo que es la bóveda craneana como tal, las estructuras externas y la masa encefálica, ¿no? Todo lo que tiene el cráneo es la estructura ósea como una bóveda, donde está contenido todo lo que es la masa encefálica, ¿no? Hablamos de masa encefálica del cerebro, del cerebelo, del bulbo raquídeo, ¿no? La proporción más posterior se llama occipucio, que es la región posterior, que generalmente las personas cuando le decimos, dicen, me duele el cerebro, que es más hacia la región posterior, hacia la región occipital, ¿no? Entonces, me mandan un electrocardiograma de emergencia. Entonces decíamos pues, que tiene nosotros para estudio dividimos en cabeza y cráneo, ¿no? La parte de las bases, la cara y más adentro, más hacia la parte interior, todo lo que está contenido dentro de la bóveda craneana. Las proporciones laterales de cada lado se llaman las sienes, que es a la región que más o menos está por delante de lo que es
las orejas, ¿no? Hacia adelante, nosotros tomamos la región temporal, hacemos presión y vamos a encontrar ahí las arterias temporales y a esa región vamos a denominarlo las sienes, ¿no? La frente también es llamada la región frontal. Si antes a la oreja, en la región temporal, se puede sentir el pulso de la arteria temporal. Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente que se está agarrando la región temporal y siente ahí por donde pasa el trayecto de la arteria temporal, vamos a suponer pues que hay un dolor, ¿no? A ese nivel y que, bueno, es muy fuerte la presión arterial, puede verse al aumento de la presión arterial si es que no es secundaria a un trauma. Entonces, decíamos que la parte de la estructura ósea, todo lo que está contenido dentro, se divide por áreas o regiones, pero es más encefálica, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, ¿no? Y en la estructura ósea, los huesos de la cara, tiene 6 huesos principales, ¿sí? El hueso nasal, el cigomático, el maxilar y la mandíbula. Algunos autores todavía consideran maxilar superior, maxilar inferior, y en la mayoría vamos a encontrar que es maxilar y mandíbula, ¿no? Maxilar está referencia a la parte superior. En la región posterior también tenemos, ¿no? Lo que son las vértebras. Entonces, saben que en la columna está dividida por segmentos o secciones donde tiene la agrupación de vértebras, ¿no? Las vértebras van a dar todo lo que es el esqueleto, el armazón para la estructura de nuestro organismo. En la región cervical tenemos 7 vértebras, ¿no? Si ustedes pueden ver en la imagen, en las vértebras hacia atrás tienen como una especie de cola o espada. Lo mismo sucede hacia los costados. Porque es importante cuando hacemos la valoración del paciente de trauma determinar a nivel cervical de que no hay una lesión? Porque si hay un traumatismo con intercambio de gran energía y estas vértebras pueden verse comprometidas, es decir, pueden girar hacia adentro y seccionar todo lo que hay dentro del canal medular, donde hay todo lo que hay dentro de la médula. Y eso significa que el paciente, pues al tener roto la médula, desde esa parte hacia abajo no va a haber comunicación nerviosa, no va a haber intercambio de información. Y el paciente lo que va a tener de ahí en adelante es inmovilización, no va a tener movimiento y no va a tener sensibilidad, ¿no? Disminución del movimiento, disminución de la sensibilidad. Ah, eh, entonces, cuando nosotros hagamos la valoración del paciente, debemos tener en cuenta el revisar esa región. ¿Por qué? Porque puede que no tenga un traumatismo y esta vértebra se gire hacia el medio, secciona la médula y desde ahí hacia abajo no va a haber movimiento y no va a haber sensibilidad. Los componentes de la órbita del ojo. El ojo es una zona muy irrigada. Alrededor del globo ocular es muy irrigado y tiene muchísimos vasos sanguíneos. La órbita ósea protege el ojo de lesiones, todo lo que es la estructura ósea. Solo el tercio proximal a la nariz está formada por hueso. ¿Qué quiere decir eso? Que esta parte de la órbita, ¿sí? Todo esta estructura ósea es la que la protege, ¿no? Esta acá es un hueso y aquí tenemos, ¿no? Nosotros en el párpado inferior, párpado superior, todas las estructuras que le dan la protección, ¿no? La porción expuesta de la oreja está compuesta completamente de cartílago que está cubierto por la piel. A esta región, en el pabellón auricular, es un cartílago cubierto de piel, ¿sí? La articulación temporomandibular es georreferencia o nos da una referencia hacia el canal auricular, ¿no? Hacia el canal auricular. Entonces, cuando hay un traumatismo a nivel un traumatismo a nivel del globo, o perdón, del pabellón auricular, debemos tener en cuenta que ese es cartílago, ¿no? Y que probablemente no va a haber, como en la estructura ósea, tanta resistencia, ¿no? Sino va a ser más frágil de poder ser, pues, expuesto a lesiones o a intercambio de energía y sufrir más daños, ¿no? Dentro del pabellón auricular tenemos el pabellón auricular que puede ser superficial,
O puede estar dentro del canal auditivo también, eso para verificar posibles lesiones, ¿no? Aproximadamente una pulgada posterior a la abertura externa de la oreja están las apófisis mastoideas. La mandíbula está conformada por la mandíbula y la barbilla. El cuello contiene muchas estructuras importantes sostenidas por la columna cervical. La parte superior del esófago, la tráquea, están en línea media del cuello. Las arterias carótidas se encuentran a ambos lados de la tráquea. Las carótidas, cuando uno se agarra con los 3 dedos medios, ¿sí? Cerrando la palma de la mano a nivel del tórax y con la punta de los dedos haciendo presión hacia la región del cuello, central del cuello. Hacia los costaditos encontramos pues las carótidas, ¿no? Las carótidas que tienen el pulso central, ¿sí? Y ahí vamos a poder determinar qué tan fuerte está el pulso, si es perceptible o no es perceptible. Con un pulso a ese nivel, pues tenemos una presión arterial más o menos que se puede identificar en las extremidades también, ¿no? Los pulsos centrales no sirven como referencia de presión arterial, solamente es para identificar en caso de que un paciente haya perdido el estado de conciencia para poder determinar si el paciente está vivo o no está vivo, ¿no? Cuando hacemos la valoración del paciente. El cuello, en el cuello tenemos la laringe, como georreferencia tenemos la manzanita de Adán en el caso de los hombres, que está localizada en el centro del cuello. Otra posición de la laringe es el cartílago cricoides, el cartílago tiroides y la membrana cricotiroidea. Entonces, en la imagen ustedes ven los cartílagos, ¿sí? Cartílago tiroides, el cartílago cricoides y en el centro la membrana cricotiroidea. Los músculos esternocleidomastoideo, ambos bilaterales, esternocleidomastoideo, y en la región que se forma en el triángulo, en este triángulo muscular, ¿sí? Tenemos las arterias carótidas. A su costado de azul tenemos las venas yugulares. Cuando uno quiere hacer un acceso venoso central, por ejemplo, ¿sí? Toma como georreferenciación este triángulo muscular acá, y en medio vamos a hacer la incisión para llegar con el catéter, ya sea para un acceso venoso central o un catéter de Coop, con lo que quieran administrar para resolver, para pasar grandes volúmenes en el caso de los pacientes chocados, ¿no? Sí, entonces se puede llegar por este acceso venoso hasta el corazón y depositar grandes cantidades de volumen. ¿Para qué también nos sirve la anatomía en esta región? Para poder determinar cartílago tiroides, cricoides, membrana cricotiroidea en un paciente atragantado. Sabemos que la epiglotis está más o menos a este nivel. ¿Sí? A este nivel. La epiglotis es la referencia para determinar la vía aérea superior de la vía aérea inferior. Entonces, si un paciente se atraganta, en la epiglotis se va a cerrar y no va a haber entrada de aire. Yo, para poder ingresar aire a mi paciente, debo hacer una incisión, ¿no? Y esa incisión, debo hacer un conducto o algo por donde meter aire. Y hay dos técnicas principales. Una incisión quirúrgica, que es romper estos anillos a este nivel y poder introducir un objeto para separar los anillos o los cartílagos de la tráquea, ¿no? Los anillos de la tráquea, para que a ese nivel empiece a ingresar el aire. O con una punción cricotiroidea, una punción en la membrana cricotiroidea, ya sea con un ABO 14, un 16, un 18, por ahí haciéndolo presión a ese nivel, vamos a generar un espacio para que pueda entrar aire, ¿no? Para que pueda entrar aire y pueda ventilar los pulmones. Estamos así, llevando la parte de la anatomía a la fisiología. ¿Cómo funciona? Ponemos en contexto un paciente que se broncoaspira o un paciente que se ha atragantado comiendo algo y sabemos que a este nivel tenemos la epiglotis. La epiglotis se ha cerrado por el objeto extraño en el momento que se ha atragantado, al momento de tragar, y no hay entrada de aire. El paciente tiene entre 1 a 2 minutos y medio para desvanecerse y desmayarse y se va al piso.
Si no se logra sacar el objeto extraño, entonces hay que hacer una punción cricotiroidea entre la membrana cricotiroidea, entre los cartílagos tiroides y cricoides, aquí justo en esa parte, en ese orificio, en un ángulo de 90 grados de arriba hacia abajo, vamos a descomprimir y vamos a poner la aguja en 90 grados y vamos a hacer presión, vamos a introducir hasta que empiece a salir aire. No empieza a salir aire, eso significa que ya estamos en la parte de la vía respiratoria, ¿no? Estamos en la vía respiratoria y vamos a poder hacer intercambio de gases, ¿ya? Intercambio de gases. Es decir, entra aire del medio de afuera y sale CO2 de dentro por un orificio artificial que hemos realizado en la membrana cricotiroidea. La tráquea, que se encuentra abajo de la laringe, conecta la orofaringe y la laringe con los principales conductos de los pulmones. Los músculos esternocleidomastoideos se originan en las apófisis mastoideas y que permiten el movimiento de la cabeza. Dentro de los músculos encargados de la respiración, el principal músculo es el diafragma, ¿no? Después se acompaña de otros músculos accesorios que cuando uno está con una dificultad respiratoria van a fortalecer, ¿sí? Todo el ejercicio, la mecánica para tener una buena mecánica ventilatoria. Y dentro de ellos se encuentran pues, los serratos, los intercostales, el esternocleidomastoideo, ¿no? El ojo tiene la forma de un globo de alrededor 23.5 milímetros de diámetro. Se ubica dentro de una cavidad ósea en el cráneo llamada la órbita ocular. La órbita protege más del 80% del globo ocular. Además de la órbita, pues tenemos mecanismos de defensa, ¿no? Como el parpadeo, el cierre de los párpados, lagrimeo para que salgan los objetos extraños, ¿no? En la imagen. Esto es como una cámara. Esto es como una cámara, ¿no? Es como una cámara que recibe toda la información. Esta cámara recibe toda la información, ¿sí? De todo lo que está alrededor. Entonces esa información viaja hacia la parte interna, ¿sí? Invertidamente y se refleja, ¿no? Y se produce lo que es la visión. Entonces, ¿qué es lo que más, debemos saber de aquí? ¿Qué es lo que más debemos saber de aquí? Es de que cuando hay un traumatismo, ¿no? Imagínese que usted tiene un traumatismo en el globo ocular derecho. ¿Qué es lo que debemos hacer primero? Si no tiene un objeto enclavado, debemos de cerrar el ojo bilateralmente. ¿Por qué? Porque si cerramos uno y el otro se sigue moviendo, el que está cerrado también va a tener movimientos. Entonces vamos a cerrar bilateralmente. Si hay un objeto enclavado o un empalamiento en el globo ocular, no debemos retirar hasta estar dentro del quirófano o dentro del hospital, ¿no? ¿Por qué no debemos retirar un objeto enclavado? ¿Por qué no debemos retirar un objeto enclavado? Porque al retirar puede que esto llegue hasta esas arterias, ¿sí? Y empiecen a sangrar. Al sangrar una arteria va a producir presión dentro del globo ocular. Y el sangrado puede ser tan fuerte, pues que pueda producir algún tipo de complicación, ¿no? El fluido claro con forma de jalea cerca de la parte trasera del ojo se llama humor vítreo. Cuando hay un traumatismo, lo que nos preocupa es que ese humor vítreo sea vaciado, ¿no? Si se vacía todo ese humor vítreo, entonces vamos a perder cierta capacidad de la visión. Enfrente del cristalino hay un fluido llamado humor acuoso, el cual puede derramarse en lesiones penetrantes.
Entonces, todo ese tipo de procedimientos, como tratar a un paciente con un objeto enclavado en el ojo, debemos hacerlo con mucho cuidado porque podemos repercutir en la visión. El ojo, la conjuntiva, es la membrana que cubre el ojo. Las glándulas lacrimales producen un líquido para mantener al ojo húmedo. Esta es la glándula lacrimal que está en la parte superior, por dentro, por debajo del párpado, ¿sí? La pupila, el negrito del ojo, el iris, la parte que acompaña al negrito del ojo, y la esclera, la conjuntiva, que es la mucosa, que está bilateral, ¿no? ¿Sí? Entonces, una persona cuando tiene un traumatismo en el ojo, ¿qué debemos ver? Primero, de que no tenga un compromiso ahí, ¿no? En el globo ocular. Segundo, que si es un objeto enclavado, hay que fijarlo y hay que cerrar el ojo contralateral. Imagínense que a este nivel tiene un objeto enclavado, lo vamos a tapar, que mantenga cerrado el ojo, y vamos a tapar también el otro ojo para llegar con los ojos cerrados al paciente al hospital. ¿Por qué? Porque si uno está abierto y gira o hace algún movimiento, el otro también va a acompañar, ¿no? Y probablemente se pueda seguir lesionando lo que en un inicio era de un determinado tamaño, ¿sí? Eh, la esclera es un tejido fibroso blanco que ayuda a mantener la forma del globo ocular. Enfrente del ojo, la esclera se sustituye con una membrana transparente clara llamada córnea. Esa córnea, cuando hay un paciente que se ha quemado, esa membrana transparente tiende a hacerse como una mancha, como una nube, por efecto de la electricidad. También se quema, ¿no? Y lo que era transparente ahora se vuelve opaca, más oscura. Y cuando hay quemaduras también con algún tipo de sustancias, álcalis o ácidos, lo que es dentro del globo ocular. Entonces se debe prever que reciba asistencia lo más antes posible para lavar el globo ocular, ¿no? Las pupilas es la abertura en el centro del iris, el negrito, que permite la entrada a la luz. Y cuando nosotros hacemos la valoración del paciente, las pupilas, le ponemos luz, las pupilas se van a hacer chiquitas, ¿sí? Para disminuir la entrada de luz. Cuando nosotros retiramos la luz o está en un lugar oscuro, las pupilas se van a hacer grandes, muy grandes, para permitir más entrada de luz, para que se pueda ver con claridad, ¿no? Hablamos de anisocoria cuando las pupilas, una está grande, la otra está chiquita. Generalmente lo relacionamos con el trauma, ¿no? Un paciente de trauma, una pupila grande, una pupila chiquita, se llama anisocoria. Y es una manifestación clínica de un traumatismo de cráneo con algún compromiso en alguna área determinada, ¿no? El cristalino está detrás del iris, enfoca las imágenes en la retina, en la parte trasera del globo ocular. La retina contiene terminaciones nerviosas, responden a la luz transmitiendo impulsos nerviosos a través del nervio óptico hacia el cerebro. La retina está nutrida por una capa de vasos sanguíneos. El desprendimiento de la retina causa ceguera. Con frecuencia pueden ocurrir una obstrucción parcial o completa de la vía aérea. Varios factores pueden contribuir: coágulo de sangre de intenso sangrado facial, lesiones directas en la nariz, en la boca, en la laringe, en la tráquea. Puede ser desprendimiento de dientes o dentadura postiza hacia la garganta, él estará comiendo un pedazo de carne, algún objeto en la boca en los niños, ¿no? Entonces cualquiera de estos puede ser motivo de la obstrucción de la vía aérea. La inflamación que acompaña lesiones directas e indirectas. Una epiglotitis, un proceso inflamatorio por un proceso infeccioso, secundario a un proceso infeccioso, o una reacción alérgica, como son alérgicos a los mariscos y empiezan a consumir mariscos y empiezan a hincharse, ¿no? Empieza a hacer edema, máculas, le da prurito del cuerpo. Y así como se ha hinchado por fuera, también se puede hinchar por dentro. Y eso va a producir que la glotis aumente de tamaño e impida el ingreso libre de aire. Y estamos hablando de un epiglotitis, ¿no? O
un edema de glotis en el caso de alguna reacción alérgica, ¿no? De frente a un edema de glotis, se hincha tanto que obstruye la entrada del aire. Entonces también puede ocurrir. Lesiones de tejido blando, muy comunes, la cara y el cuello están intensamente vascularizadas. La inflamación puede ser más severa. La piel y los tejidos en estas áreas tienen un abundante suministro de sangre, es decir, que son muy sangrantes. Una contusión puede causar un hematoma, es decir, que se hinche, que se haga negro, rojo, con una región equimótica. Las lesiones dentales, las fracturas de mandíbula son comunes. La mayoría de estas lesiones son el resultado de colisiones automovilísticas y asaltos. Las manifestaciones clínicas. Las fracturas de maxilar se presentan usualmente después de un impacto contundente de alta energía. Las manifestaciones clínicas, los dientes fracturados y abusionados, son comunes después de un traumatismo facial, porque generalmente, eh, si no ha habido un tiempo suficiente para una respuesta, pues generalmente caemos de cara, ¿no? Si no hemos tenido tiempo para meter las manos o nuestras manos están haciendo algo y le caemos, vamos a caer de cara y todo pues va a ser expuesto a que sufra algún tipo de lesión. Entonces, cuando vamos a atender a un paciente debemos valorar la escena, ¿no? La valoración de la escena. Seguridad de la escena, evalúe si, que no represente un peligro para usted, ni para el resto de proveedores de atención prehospitalaria, ni para su ambulancia. Debe portar su adecuado EPP, ¿sí? Determinar el número de pacientes, cuántos pacientes son, y de acuerdo a eso, si ahí sobrepasa nuestra capacidad de respuesta, solicitar ayuda, ¿no? Debemos valorar también el mecanismo de lesión, evaluar la escena, los mecanismos de lesión. Los mecanismos de lesión nos ayudan para predecir muchas lesiones. Los mecanismos de cómo se produjo el accidente nos ayudan a predecir probables lesiones, ¿no? Dentro de la evaluación primaria se enfoca en identificar y manejar los problemas que amenazan la vida. Las amenazas del ABC pueden ser tratadas de inmediato, ya que si no respondes o no solucionas el ABC, el paciente se puede complicar y puede morir. Cuando existe una hemorragia externa que amenace la vida, esas hemorragias son prioridad al momento de la atención, ¿no? Cuando siempre llegamos a atender a un paciente, nos formamos una idea de lo que puede estar pasando desde que recibimos la información, preparamos nuestro material, llegamos al incidente, nuevamente pensamos en lo que en lo que habíamos preparado nuestro material, hacemos una inspección y vamos a decir si, sí, estaba bien todo lo que estamos llevando. O si no, hacemos un pequeño ejercicio de recambio. Busque indicios importantes acerca de la seguridad de la condición del paciente. Las lesiones pueden ser muy obvias o estar muy ocultas. Controle la pérdida de sangre con presión directa. Considere la necesidad de estabilización espinal manual. Revise la capacidad de respuesta usando la escala de Abdi. ¿Qué significa Abdi? A ver, escriban al chat qué significa Abdi.
Excelente, excelente respuesta, ¿no? Excelente. Excelente, Miriam, Melissa, Leonel. Muy bien. Entonces, el ABDI es una mnemotecnia que nos va a permitir, pues, identificar a nuestro paciente, ¿no? Verificar el estado de conciencia, ¿no? Debemos aclarar que ya desde hace unos años atrás vamos a identificar al paciente de trauma y el paciente médico. Cuando un paciente de trauma tiene una hemorragia exsanguinante que puede comprometer la vida, nuestra prioridad es parar el sangrado, después vamos a hacer el ABCD. Si no es un paciente de trauma o no hay algo que esté comprometiendo la vida, empezamos a hacer el ABCD, ¿no? Trauma sangrante, X, ABCD. X, examinación. A, apertura de vía aérea. B, verificar la expansión del tórax, la respiración, la buena mecánica ventilatoria. C, circulación, sangrados pequeños, pulsos distales. D, déficit neurológico, escala de comas de Glasgow. El AUDI, pupila, reacción pupilar, movimiento y sensibilidad por 4 de las extremidades. Y la E de exposición, sigue la F. La F hace referencia a lo que es el FAS, ¿no? Ahora ya hablamos también del ECOFAS en el tema de las emergencias, ¿no? Hablamos de hacer una ecografía de emergencia, ecografía de emergencia para poder resolver en el momento in situ lo que esté pasando, ¿no? Lo que esté pasando con el paciente. Entonces, en la valoración del paciente, hacemos también el ECOFAS, perdón, el ABC del paciente, podemos hacer el ECOFAS si es que se necesita, en el caso de lo que necesite el paciente, ¿no? Alguien nos marcó la pizarra, vamos a tratar de borrarla, ¿no? No se quiere borrar. No se quiere borrar. Bueno. Nos quedamos en la valoración primaria, ¿no? La vía aérea evalúa de inmediato la eficacia de la respiración, inmovilización o restricción del movimiento selectivo. Es decir, cuando hablábamos de la restricción del movimiento selectivo, era de restringir la cabeza, ¿sí? Pegada hacia el tronco. Debemos restringir el movimiento para evitar lo que hablábamos anteriormente cuando describíamos parte de la anatomía, esas astas o cachitos que tienen las vértebras cervicales, que probablemente en un accidente de tránsito giren o viren o se direccionen hacia la parte interna de la médula y puedan seccionar todo lo que es el canal medular y puedan comprometer la vida del paciente, ¿no? Inmovilizar o restringir el movimiento de la pared torácica de algún modo o de algún otro modo no está indicado. La restricción del movimiento es en función a la necesidad, no es por protocolo, no es por si acaso, es por indicación. Ustedes van a encontrar en las mejores indicaciones del movimiento, de acuerdo a las recomendaciones que hace, hay consensos, ¿no? Como los consensos canadienses, ¿sí? Que nos hablan acerca de la restricción del movimiento. Los consensos de Nexus también nos hablan de lo que es restricción del movimiento, ¿no? Vamos a verificar la circulación. Evalúa inmediatamente la frecuencia cardíaca y la calidad del pulso. Frecuencia cardíaca es cuántas veces late mi corazoncito y el pulso es cómo está el pulso. En el pulso puedo hacer varias verificaciones, ¿no? Por ejemplo, presencia de los pulsos distales. Eso significa que tomando el pulso cubital o radial, mi paciente pues tenga una presión arterial de por lo menos 80-40, de ahí hacia arriba. No puedo saber exactamente cuánto tiene, pero con un pulso presente radial, y es un pulso distal, ¿no? Radial o cubital, mi paciente va a tener de 80 a 40 arriba, seguro que sí.
No voy a saber cuánto exactamente, pero sí tiene un buen pulso. Segundo, el pulso decíamos que valoramos la calidad, ¿no? El pulso. Es muy fuerte, es muy débil, es intermitente, es filiforme, está como fibrilando, ¿no? Pulsos muy seguidos, muy rápidos, pero no casi perceptibles, o es casi imperceptible. Entonces, esas características también las vamos a describir. Trasladar a un paciente desde la atención prehospitalaria se puede hacer en cualquier momento de la evaluación, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que valorar al momento de tomar la decisión, ¿no? Imagínense un paciente de trauma, un traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? Con una escala de coma de Glasgow de 10. Ustedes le ponen oxígeno, lo estabilizan y lo suben a la ambulancia. Ajá. No se van a quedar, seguir evaluando, ¿no? Porque un traumatismo de cráneo con un Glasgow de 10 significa pues que hay algo adentro que ha alterado el estado de conciencia, puede ser un hematoma, está sangrando por dentro, y que ustedes en la atención prehospitalaria, más de oxígeno, ventilación o las cosas elementales o básicas no van a poder hacer. La resolución de ese paciente es quirúrgica dentro de un hospital. Entonces lo estabilizamos lo máximo que se puede, lo llevamos al hospital para que se haga la resolución definitiva, ¿no? Entonces el traslado ustedes lo van a realizar en cualquier momento. No se olviden de que todo paciente debe tener un registro de su atención, ¿no? Una historia clínica. La historia clínica es un documento médico, legal, científico. Médico porque vamos a describir todos los procedimientos médicos o de salud que se hagan. Legal porque si ocurre algún tipo de controversia sobre la calidad o la atención, en el documento va a estar escrito todo lo que hemos hecho y los expertos determinarán si era lo más adecuado para el paciente en el momento. ¿Sí? La parte legal. Científica porque esto nos permite tomar datos estadísticos y poder prever lo que probablemente pueda suceder más adelante o poder determinar algo que está sucediendo y tomar algunas correcciones. Imagínense, tengo, no sé, aquí hay un sistema de atención prehospitalaria. Me dice que todos los pacientes que han atendido con parada cardiorrespiratoria se han muerto. Todos. No ha habido ningún paciente que ha sobrevivido en parada respiratoria. Entonces yo, como coordinador del servicio médico de emergencias, me pondré pues alerta, ¿no? 20 pacientes con parada cardiorrespiratoria, ninguno ha sobrevivido. Y agarraré esas historias clínicas y me pondré a hacer un análisis, ¿no? 20. Entonces resulta que pues en mi servicio de emergencias no hay un desfibrilador. Resulta pues que en mi servicio de emergencia los proveedores no están capacitados en reanimación cardiopulmonar avanzada o en soporte cardiovascular avanzado. Ah, ya. Puedo tomar yo decisiones. Puedo tomar decisiones de cómo puedo hacer para que mejore ese servicio, ¿no? Por eso es científica, ¿no? Ten en cuenta algunas cosas que pueden ser negativas pertinentes y la valoración del sample. ¿Qué significa sample? Al chat. ¿Qué significa sample? A ver, al chat escriban qué significa sample. A ver, vayan escribiendo al chat qué significa sample.
Ahí tenemos un escrito de Leonel, de Melissa. Miriam dice que en su país se llama epicrisis, es una historia primaria de recopilación de información brindada por la familia o el acompañante. Ah, seguramente, Miriam, mira, la epicrisis en la historia clínica es la última partecita donde resume todo lo que hemos hecho. Una historia clínica de emergencias es un resumen, no es como una de un hospital, ¿no? Es un resumen, algunos lo llaman formulario y le ponen un nombre X, y donde dice, ¿no? Paciente, identifican al paciente, la filiación, se pone cómo se encontró al paciente, qué hizo usted como proveedor de atención prehospitalaria y qué mejoró. Y ahí te da los signos vitales, ¿no? Para que le pongas una hora. Por ejemplo, lo atendí a las 8 de la mañana, tenía estas basales. Te vuelve a dar otro cuadro, tú le pones la hora y le vas a marcar las basales. Otro cuadro, le pones la hora y le vas a marcar cómo tenía. Entonces, de esa forma uno va haciendo más o menos una comparación de los signos vitales, ¿no? Muy bien, lo que escribieron es correcto, ¿no? Más o menos. Eh, la S de signos y síntomas, A de alergias, puede ser alérgico no solamente a medicamentos, ¿no? Sino también a algún tipo de alimentos, ¿no? Algún tipo de alimentos. M de medicamentos, qué es lo que consumo, qué le dieron, qué se administró, cuánto, cómo, dónde, ¿sí? La P, patologías previas que tenga el paciente, alguna enfermedad, alguna condición médica. La L de lunch o la última ingesta, no solamente saber qué comió, sino cuánto comió, ¿no? Dice, anoche comí pollito con una Coca-Cola, con gaseosa. Pollito, resulta que fueron entre dos y comieron un pollo entero con una, no sé, una Coca-Cola de 2 litros y al otro día tiene una precordalgia. ¿Sí? Entonces, algo así, ¿no? Y evento, el evento que, la última es de evento que pudo haber desencadenado el incidente, ¿no? Lo que estamos pasando ahora. Eso es una guía de cómo nosotros debemos evaluar. En la evaluación secundaria, el examen físico, comenzamos de cabeza a pies. Primero hacemos un barrido general grande, ¿no? Cosas muy grandes, muy puntuales. Y después ya vamos a hacer una evaluación muy detallada, ¿no? Desde lo que es la cabeza, la implantación capilar, los globos oculares, dentro del globo ocular, las fosas nasales, pabellones auriculares, todo muy detallado, ¿sí? Eso no significa que me va a quedar un rato muy grande evaluándolo, ¿no? Rapidito, así, detallado, pero, o sea, la inspección es detallada, pero rápido. Valoro o reviso la parte anterior y cuando ya lo voy a subir a la tabla, voy a cambiar de camilla, aprovecho y hago la valoración del tórax posterior y lo que me representa la espalda del paciente, ¿no? Sí, existen muchísimas mnemotecnias de cómo pueden ustedes utilizar para evaluar a un paciente, pero esas más o menos las más, más comunes y que cualquiera que se pueda adaptar a su contexto puede emplearlo, no hay inconveniente. La idea es que usted esté, usted tenga la mayor cantidad de herramientas para poder evaluar a un paciente y de que lo pueda sistematizar para que no se repita y no dé vueltas sobre la valoración. Cuando no hay entrenamiento en los equipos de primera respuesta, lo que se puede evidenciar es que si primerito se van a tomar la presión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria, la temperatura al paciente, cuando en realidad es parte de la valoración secundaria, ¿no? Los signos vitales es parte de la valoración secundaria. La valoración inicial primaria, vemos el contexto, vemos lo que está ocurriendo, el estado de conciencia del paciente y si hay alguna lesión que pueda amenazar la vida. Resuelto eso, me marco una basal de los signos vitales para posteriormente hacerle un control y ver si tiene algo alterado ahí, es que probablemente tenga alguna lesión o algo. Como estamos hablando de trauma, vamos a hablar de alguna lesión que probablemente está afectando el funcionamiento del organismo. Entonces, ya ahora sí, ya lo identifiqué aquí, que hay algo que está funcionando mal, los signos vitales están alterados,
Eso significa que probablemente se haya activado un mecanismo de compensación para poder contrarrestar lo que le está pasando al paciente. Y hablábamos, por ejemplo, del shock hipovolémico. Cuando hablamos de shock hipovolémico, hablamos por grado, ¿no? Grado 1, no hay ningún cambio en la presión arterial, solamente hay un ligero cambio en la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Casi imperceptibles, ¿eh? Una frecuencia cardíaca de 105 a 110, 115, ¿sí? Con una frecuencia respiratoria de 20, dentro de los parámetros, pero la frecuencia cardíaca ya ha habido un cambio. Entonces, el paciente está sangrando por dentro por haber perdido hasta 750 ml de sangre en un paciente adulto de 70 kilogramos y que me está dando algunas manifestaciones clínicas como la activación de los mecanismos de la compensación en la frecuencia cardíaca. Entonces, el examen físico de cabeza a pies lo debemos correlacionar con la sintomatología para poder tener, no sé, nosotros lo que estamos aquí haciendo en primera instancia es una presunción diagnóstica, ¿no? Estamos presumiendo que está pasando esto y lo vamos a ir confirmando al agarrar los signos vitales, las manifestaciones clínicas del paciente y lo vamos a converger en uno solo y vamos a tomar una determinación. Cuando hacemos la evaluación secundaria también debemos asegurarnos de que se mantiene el control de la hemorragia y note la ubicación de la lesión. Hemorragias exsanguinantes o grandes, primerito lo que vamos a hacer es pararlo. Recuerden que el torniquete ya no es la última opción. El torniquete es la primera opción en el control de un sangrado masivo. Inspeccione las heridas abiertas con cualquier material externo y estabilice los objetos incrustados. La pregunta es, ¿todos los objetos incrustados se deben estabilizar o inmovilizar? Respondan al chat. Todos los objetos incrustados. Una cosa es inmovilizar y otra cosa es estabilizar. ¿Sí? Todos los objetos incrustados se deben inmovilizar. No, no hay respuestas al chat. Bueno, en su mayoría sí, ¿no? En la mayoría de casos sí. Los objetos incrustados se deben fijar, inmovilizar o estabilizar. Pero hay algunas situaciones en las que no. Por ejemplo, si tiene un objeto incrustado a nivel del tórax superior izquierdo, a nivel del corazón, entonces ahí usted no puede estabilizarlo, porque cada vez que se mueve el corazoncito o lata, va a haber un movimiento en el objeto incrustado. Entonces lo que vamos a hacer es disminuir el rango de movimiento. Es decir, nosotros hace unos 4 años atrás tuvimos un caso de un paciente que llegó, pues se había caído. Era un paciente sexo masculino en situación de abandono que estuvo caminando fuera de los rieles del tren y se cayó sobre unas ramas de madera seca de un árbol y se le incrustó un objeto en el tórax, un pedazo de rama en el tórax. Y a su mala suerte, pues llegaba hacia la región, a esa área de donde está el corazón, ¿no? La región cardíaca. Entonces, era cada vez que latía el corazón, el objeto tenía un movimiento. No podíamos fijarlo porque eso significaba que el corazón se iba a lesionar por dentro, ¿no? Cada vez que se movía se iba a golpear, se iba a lastimar. Entonces, lo que hicimos era disminuir el rango del movimiento del objeto. Circunscribimos hasta una determinada circunferencia que se podía mover para que cada vez que latía tenga el movimiento, ¿no? Y pues ese paciente no fue admitido en nuestra sala, llegó, solamente lo estabilizamos ahí un poquito y fue derivado a un hospital de mayor complejidad donde había cirugía cardiovascular. Entonces, cuando hacemos la valoración del paciente debemos fijarnos de cabeza a pies, ¿no? Hay que revisar todo
desde la parte del cabeza, en la cabeza, los movimientos oculares, el globo ocular, las escleras, las pupilas, la lengua, la boca, los conductos auditivos, el cuello, el tórax, la expansión torácica, la mecánica ventilatoria. Entonces debemos valorar el llenado capilar distal y esto lo vamos a corroborar o vamos a completar con nuestros signos vitales, ¿no? Dentro de la valoración secundaria hablábamos de hacer los signos vitales para marcar una basal, es decir, de cómo lo encuentro ahora al paciente, 5, 10 o 15 minutos después, cómo está, y si encuentro algo que no está funcionando bien, pues debo mejorarlo, ¿no? Los signos vitales son señales de vida que nos van a permitir evaluar al paciente cómo lo encontramos y tomar algunas medidas correctivas. Imaginemos un paciente de trauma, un accidente de tránsito, ustedes le encuentran con algo de deterioro neurológico, deterioro del sensorio, medio aturdido, ¿sí? Y que ustedes le administran, bueno, ven que está medio desorientado, ha tenido un poco de pérdida de sangre, hacen control en el sangrado, lo empiezan a revisar, ustedes ponen una escala de coma de Glasgow de 13/15, una frecuencia cardíaca de 110, una frecuencia respiratoria de 22 a 24, temperatura de 36,5. Ustedes al momento de evaluarlo interpretan como que el paciente ha tenido algo de pérdida de sangre, está un poco álgido, le administran oxígeno, le canalizan una vía, ya han parado el sangrado, le ponen algún tipo de analgésico, han controlado la hemorragia y lo vuelven a valorar. Entonces, todos esos signos vitales que hicieron de base les va a permitir para que hagan un control mientras llegan al hospital y van a determinar, bueno, con el oxígeno, la frecuencia ventilatoria de 22 bajó a 20, ¿sí? Repusimos un poquito de volumen, no era mucho, vamos a dejar una hipotensión permisiva, le pusimos un analgésico por la vía endovenosa, ahora el paciente bajó un poco la frecuencia cardíaca y está más tranquilo, más colaborador. El estado de conciencia no ha deteriorado, no ha mejorado, se mantiene. Entonces eso me hace predecir que el paciente está ligeramente estabilizado respecto al inicio, ¿no? Pero si por el contrario, la escala de coma de Glasgow baja, ustedes en vez de tener 13 tienen 11, eso significa que el paciente está deteriorando, que dentro del cráneo hay algo que está comprometiendo, ¿no? Entonces debo acelerar la evaluación del paciente porque tiene un compromiso neurológico central y eso no se va a poder resolver en la atención prehospitalaria. No se va a poder resolver en la atención prehospitalaria y eso va a tener que resolverse en el hospital. Comunico al hospital que estoy llevando un paciente de trauma con traumatismo cráneoencefálico con un deterioro neurológico, con escala de coma de Glasgow de 2/15, que estoy haciendo todos los procedimientos. Mi llegada es en 15 minutos. Entonces ya, para que te esperen listo pues con lo que se tenga que hacer. Lo primerito que van a tener que hacer con ese paciente es ingresarlo a emergencias y llevarlo a que se haga una tomografía de cráneo, ¿no? Un ataque simple de cráneo, se valora ahí y se comunica pues si hay necesidad de hacer una intervención quirúrgica con neurocirugía, ¿no? El neurocirujano cuando se le comunica de eso ya tendrían que estar esperándose en el servicio de emergencias, ¿no? O al menos una persona experta para poder leer las tomografías, ¿no? Aunque no es muy difícil ver una hemorragia en una tomografía de cráneo. Usted debe preocuparse por la hemorragia visible y la hemorragia no visible dentro de la cavidad corporal. ¿Cómo me doy cuenta que está sangrando por dentro? ¿Cómo me puedo dar cuenta que, no está, que está sangrando por dentro, por ejemplo, en abdomen? Mi paciente está sangrando dentro de la cavidad abdominal. ¿Cómo me doy cuenta? Clínicamente. A ver, al chat, ¿cómo me doy cuenta que alguien está sangrando dentro de la cavidad abdominal? Clínicamente, ¿cómo me doy cuenta?
A ver, al chat, ¿cómo me doy cuenta? ¿Qué cambios? Primero, por el mecanismo de lesión, ¿no? Un traumatismo abdominal, veo una región equimótica ahí, donde ha sido el golpe, la contusión, o un cambio de coloración, lo veo más amarillenta, más pálida. Entonces, donde hay pérdida o fuga de sangre, va a haber una región donde no está bien irrigada, y donde no está bien irrigada, va a estar fría, va a haber una vasoconstricción, y la piel va a estar diaforética, mojada, húmeda, sudorosa, y va a haber equimosis, algún tipo de mancha por la contusión o el golpe, pálida, fría, sudorosa y región equimótica o amarillenta, ¿no? Dependiendo de cómo ha sido el golpe o el intercambio de energía. Esas características clínicas del área donde ha sufrido o donde hay alguna agresión con ruptura de vasos sanguíneos. Pálida, fría, sudorosa. ¿Sí? Y después, de acuerdo al mecanismo de lesión, puede haber equimosis en esa área, ¿no? Donde ha ocurrido. Reevaluamos al paciente, siempre debemos reevaluar. ¿Por qué debemos reevaluar? Para poder corroborar que los signos, lo que hemos encontrado de inicio, ha mejorado, no ha mejorado, se ha empeorado. Entonces, todos los procedimientos hicimos una basal, hicimos algunas actividades para corregirlo y después vamos a ver si mejoró o no mejoró, se estabilizó o se mantiene, ¿no? Siempre debemos corroborar todo lo que hemos hecho. Hay intervenciones que se hacen dentro de la atención prehospitalaria, como cuáles, por ejemplo. Dentro de la vía aérea, ¿qué dispositivos de la vía aérea dispositivos de la vía aérea superior conocen? A ver, ¿qué dispositivos de la vía aérea? Recuerden que lo dividíamos en dos grupos, ¿no? Los de la vía aérea básica y los de la vía aérea avanzada, ¿no? A ver, necesito primero los dispositivos más básicos de la vía aérea, dispositivos de la vía aérea básica, que no logran atravesar la epiglotis. A ver al chat.
perdón, hablábamos de dispositivos, de la vía aérea superior e inferior. Los que acabas de describir también son dispositivos, pero no están dentro de la cavidad oral, ¿no? Sino que son externas. Entonces, todos estos dispositivos que tú has puesto, por ejemplo, una máscara simple o una con reservorio, para poder introducir mejor, utilizamos otros dispositivos que son internos. Y hablamos de la vía aérea superior y de la vía aérea inferior. De la vía aérea superior, o básicos, tenemos la cánula nasofaringea, ¿sí? O nasal o nasofaringea, que es de gomita y se mete por la nariz. Y tenemos la orofaringea, que es más rígido y se mete por la boca hacia la parte. Eh, eh, y te deja justo antes de llegar a la epiglotis, ¿sí? Entonces son los dispositivos de la vía aérea superior. Y de la vía aérea inferior o avanzados, ya logran atravesar la epiglotis. Exacto, los tubos endotraqueales son de la vía aérea inferior o avanzados. Los tubos endotraqueales, estamos hablando también del convitubo, del dispositivo supraglótico, ¿sí? Del Guedel, del Aigel. Entonces, todos este tipo de dispositivos que logran atravesar la epiglotis son avanzados. Los que te dejan antes son básicos, ¿sí? Entonces, los básicos te van a ayudar a resolver una emergencia temporalmente y los avanzados pueden ser temporales o definitivos, ¿sí? Entonces, al momento de reevaluar, terminamos de reevaluar al paciente, hemos escrito, mientras vamos escribiendo, nos comunicamos con nuestra base y le decimos, bueno, tengo un paciente en estas circunstancias y necesito derivar a tal hospital o de acuerdo al nivel de complejidad del paciente, ¿no? Necesito derivar a este paciente a ese hospital que se hagan las coordinaciones. Estoy a tanto de distancia, mi tiempo de arribo es 20, 30 minutos la distancia que estén. ¿Para qué? Cuando ustedes lleguen a ese lugar, pues existe el personal para recibirles, ¿no? Muchas veces nos toca llegar calladito porque siempre que llamamos no nos reciben en el hospital o nos dicen no hay espacio. Entonces no hay espacio. Y toca pues, dice, no llamo, me voy así de frente mejor porque cada vez que llamo me dicen no. Y si ya me dijeron no y llego con el paciente, me gritan, me llaman la atención. Entonces para eso me voy así. Eso todavía nos falta mucho, ¿no? De concientizar a los servicios de emergencia, ¿no? Trate las lesiones del tejido blando de la cara y del cuello de igual manera que las lesiones del tejido blando en cualquier otra parte del cuerpo. Evalúe el ABC y las amenazas a la vida primero, siga las precauciones estándar. En la ausencia de una hemorragia que amenace la vida, primero abre y limpie la vía aérea. Entonces, aquí dice, en ausencia de una hemorragia que amenace la vida, primero abre y limpia la vía aérea. Entonces, si hay una hemorragia que amenaza la vida, primero resolver la hemorragia, porque se acaba el combustible y ese motor se queda paralizado. Evite mover el cuello en pacientes con sospecha de lesiones en la columna cervical. ¿Por qué? Porque decíamos que a través del canal medular de la columna cervical pasa toda la información desde el sistema nervioso central hasta el resto del cuerpo. Si hay una sección medular a ese nivel, pues el paciente va a quedar sin movimiento y sensibilidad desde ese nivel hacia abajo, ¿no? La atención médica de emergencia controle las hemorragias aplicando presión directa cuando hay una sola lesión, ¿sí? Presión directa. Cuando hay varias lesiones, Entonces, cuando hay varias lesiones, entonces necesitamos ver dónde son las lesiones, ¿no? Si son una extremidad y hay varias lesiones que puedan amenazar la vida, de frente nos vamos a ir a un torniquete, ¿sí? De frente nos vamos a ir a un torniquete. Cuando hay una sola lesión, entonces, entonces, cuando hay varias lesiones en las extremidades, de frente vamos a ir a un torniquete. Cuando hay una sola lesión, hay que valorar la necesidad de un torniquete, la presión directa, un empaquetamiento de acuerdo al sitio de la lesión. Empaquetamiento en los sitios de unión, ¿no? Vendaje compresivo. ¿Sí? Cuando hay, cuando hay contusiones o golpes,
debemos aplicar hielo de forma local en las lesiones para que, bueno, el hielo lo que va a dar es una sensación de analgesia, ¿no? De que le calma el dolor y va a dar, permitir que no se siga inflamando, va a impedir la cascada inflamatoria, ¿no? Disminuye los procesos inflamatorios. Para las lesiones de tejido blando alrededor de la boca, revise si hay sangrado dentro de la boca. Generalmente, como hay estructuras dentarias, los dientes, la encía, si hay una contusión o golpe muy fuerte, lo que va a ocurrir es que sobre esa área, esa estructura, se produzca, pues, por la contusión o el golpe, una ruptura de tejido y hay un sangrado por dentro, ¿no? Los dientes rotos y las laceraciones a la lengua pueden producir sangrado profuso y obstrucción de la vía aérea superior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Revisarlo, ¿no? Vamos a revisarlo y vamos a ver si es que hay un sangrado, ¿sí? Por la destrucción, la caída de un diente, agarramos una gasa y vamos a taponar esa área, pues, de la pérdida del diente y que haga presión el paciente, ¿no? Como si estuviera mordiendo. Si la lesión es en la lengua, entonces vamos a poner una gasa de ahí y va a ser sobre el paladar o sobre la parte inferior de la lengua, presión con su misma lengua. Ahí a ese nivel no vamos a poder hacer ningún tipo de vendaje, empaquetamiento, no vamos a poder hacer ningún tipo de procedimiento, ¿no? Porque está dentro de la cavidad, dentro de esa cavidad, ¿sí? No sé si hasta acá tienen algún tipo de pregunta. ¿No? Bueno, a veces cuando queda algún tipo de piel avulsionada, amputada o algo, hay algún tipo de procedimientos que se puede hacer para conservar esas estructuras, ¿no? Imagínense que alguien perdió un dedo, entonces no tenemos todo el equipo estéril para poder hacer control, y lo que hacemos es llevarlo, ese dedo que se ha amputado, se conserva en una caja de Ternopol o algo que tenga hielo, el dedo cubierto con una tela sobre el hielo, y se lleva al hospital para que el cirujano trate de hacer la reposición, ¿no? Cuando se tiene que hacer el viaje muy largo, entonces a veces se lo sutura temporalmente a cierta parte del cuerpo para que mantenga la perfusión, ¿sí? Y ya cuando llega al lugar definitivo, se hace como que se hace la evaluación para ver si todavía es viable, ¿sí? La reposición de este dedo amputado, ¿no? Pero ya es un procedimiento más de especialidad que no se hace en atención prehospitalaria, pero siempre nosotros preveemos de que pues no pase eso, ¿no? De que si ya sucedió, tratar de darle la conservación de ese tipo o a ese miembro amputado para que pueda llegar y pueda ser restituido, ¿no? Las lesiones de los ojos son comunes particularmente en los deportes, pueden producir complicaciones para la vida, incluida la ceguera. En un ojo normal no lesionado, todo el círculo del iris es visible. Las pupilas son redondas, por lo general igual en tamaño, y reaccionan por igual hacia la luz. Después de una lesión, la reacción o forma de la pupila y el movimiento ocular con frecuencia se alteran. Esto es cuando hay una lesión traumática en el cráneo, ¿no? Consideramos dentro de las lesiones del cráneo también las hemorragias, ¿no? Las hemorragias, un proceso de hipertensivo, aumenta tanto la presión, no se ha logrado controlar, entonces el paciente tiene una fuga dentro de la masa encefálica por la ruptura, un neurisma, la ruptura de algún vaso sanguíneo, una hemorragia interna.
eso va a ser, pues, que también sea considerado, ¿no? Un ACV de tipo hemorrágico dentro de las lesiones vasculares, dentro de las lesiones de trauma. Los trastornos comienzan con un examen amplio. Siempre utilice las precauciones estándar, trate de evitar agravar cualquier problema, busque anomalías o condiciones que puedan sugerir la naturaleza de la lesión. Si yo estoy buscando un ACV hemorrágico, qué clínica o qué manifestaciones clínicas me va a presentar el paciente? ¿Qué me hace diferenciar un ACV hemorrágico de un ACV isquémico? ¿Qué me haría diferente? Primero, el ACV ya de por sí es una alteración neurológica que tiene la persona, ¿no? De lo que estaba hablando normal empieza a hablar incoherencias. O tiene la mitad del cuerpo parestesias, adormecimientos, o la mitad del cuerpo no tiene movilidad, disminución sensorial, o tiene una fascia, la mitad de la cara, una tosis palpebral, caída a la mitad de la cara, o una fascia expresiva, es decir, quiere hablar pero arrastra las palabras, la mitad de la cara. Entonces yo clínicamente puedo decir que ese paciente probablemente tenga un ACV, clínicamente. Pero ahora, ¿cómo puedo diferenciar un ACV isquémico de un ACV hemorrágico? ¿Por qué necesito diferenciar esto en la atención prehospitalaria? Porque si es isquémico, le tengo que dar antiagregación plaquetaria. Y si es hemorrágico, no, porque si le doy antiagregación plaquetaria a un hemorrágico, voy a hacer que siga sangrando y lo voy a complicar. Y si no le doy a un isquémico antiagregación plaquetaria, puede que siga formando coágulos y se siga obstruyendo más partes de su masa encefálica. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta cuál es el signo patognomónico o el característico o lo que me va a hacer que se diferencie? ¿Cuál es la sintomatología? ¿No? El dolor. ¿Ya? Acuérdense, el dolor. Tienen la misma clínica ambos, pero el dolor en el paciente que tiene un ACV hemorrágico no es insoportable. El paciente se queja de un dolor insoportable. Entonces, imagínense, un paciente que ustedes están revisando, que tiene la clínica de un ACV, ahora, ¿es hemorrágico o es isquémico? El 76% de los ACVs son isquémicos. Hay un promedio de 24% que son hemorrágicos. Pero ¿qué es lo que lo diferencia? El dolor. El paciente es está muy irritado, se queja y se queja muchísimo. Se quiere sacar la cabeza porque no soporta el dolor. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos va a hacer la diferencia, ¿no? Cuando hay lesiones en los ojos con cuerpos extraños, incluso un objeto pequeño puede producir irritación severa. El polvo, la tierra, el vidrio, no sé, un pedazo de madera, algún objeto incrustado. Pues lo primero que vamos a hacer es que generalmente la gente dice, no, empieza a parpadear o cierra los ojos, sóbate los ojos. No debemos hacer solamente cerrar los ojos, pero nada de parpadeo, nada de sobarse. Y vamos a hacer un lavado de adentro hacia afuera, desde la parte interna, pegado a la nariz, dejar caer agua a caída libre hacia la parte externa y por arrastre que se vayan saliendo los cuerpos extraños. En el caso de que no funcione, vamos a abrir el párpado, pues le podemos dar la vuelta y ver si es que tiene algo incrustado y poder sacarlo. Si no se ve nada, no está a nuestro alcance, eso necesita verlo un especialista, ¿no? A través de un aumento, una lupa de aumento para ver y poder identificar algún cuerpo extraño, ¿no? Si usted distingue un objeto extraño sobre la superficie del párpado, puede ser capaz de removerlo, hágalo. Los cuerpos extraños pueden incrustarse en el globo ocular, ¿sí? Y si hay una incrustación, es decir, un objeto enclavado, hay que estabilizarlo y que cierre ambos ojos. Las quemaduras del ojo, detenga la quemadura y evite un daño mayor. Aquí hay que identificar el tipo de quemadura, ¿no? Quemaduras químicas por lo general se producen por soluciones ácidas o alcalinas.
En ningún motivo, si tiene una quemadura por un ácido, debemos poner un alcalino. O si tiene una quemadura por un alcalino, poner un ácido. No se puede hacer eso, ¿no? Porque lo vamos a quemar al otro lado también. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una limpieza, si en caso de que es polvo, limpiar bien y después lavarlo. En caso de que sean soluciones, de frente entramos al lavado, ¿no? Lesiones en los ojos, miren, está con lesiones en los ojos. Entonces lo que están haciendo es un lavado de adentro hacia afuera, ¿no? ¿Sí? Un lavado de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. ¿Sí? Aquí ya están vertiendo lo que se ha introducido, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Las quemaduras térmicas durante un incendio, los ojos se cerrarán para protegerse del calor y los párpados se quemarán. ¿Cómo es el manejo? Lo mismo, ¿no? Vamos a eliminar todos los cuerpos extraños, los agentes extraños que estén afuera y lo vamos a lavar al paciente. Y después debemos prever sobre todo la vía aérea del paciente quemado, ¿no? No tanto las quemaduras superficiales, sino que la quemadura en la parte de la cara puede comprometer la vía aérea, hacer un edema de glotis. Se cierra la vía respiratoria, no va a haber por dónde entrar aire, ¿no? Quemadura por luz, los rayos infrarrojos, la luz de un eclipse y los rayos láser pueden producir un daño significativo. Las lesiones retinales que se pueden o que se producen por explosión a luz por lo general no son dolorosas, pero pueden dañar de forma permanente. Se desarrolla conjuntivitis severa con enrojecimiento, inflamación, producción excesiva de lágrimas. El manejo, en este caso, es con corticoides y analgésicos, ¿no? Corticoide, analgésico, pero primero lo tiene que ver un médico, un especialista. Entonces nosotros como proveedor de atención prehospitalaria vamos a canalizar a que lo sea asistido en un hospital, ¿no? Las laceraciones requieren reparación muy cuidadosa para restaurar la apariencia y la función. Existe una laceración del globo ocular, no debemos aplicar presión. El manejo de esto es que cierre los ojos. Nosotros debemos poner, por ejemplo, la hidratación, las lágrimas o la solución fisiológica dentro del globo ocular. Y si por ahí tenemos un corticoide con analgésico, se pone en gotitas y se lo lleva al hospital. Las contusiones, los golpes, las lesiones varían desde el usual ojo morado hasta el globo con daño severo, ¿no? Entonces debemos valorar al paciente si tiene por ahí un golpe a ese nivel del globo ocular, qué tanto compromiso tiene, si ese compromiso no deja pues que el paciente pueda ver, ¿no? Entonces, si el paciente tiene un hipema, que es un sangrado dentro de la cámara del ojo, ¿sí? Entonces está lleno de sangre y no puede ver, ese paciente hay que referirlo al hospital para que pueda ser valorado, ¿no? La fractura de la órbita es una fractura de los huesos que forman su lecho y sostienen el globo ocular. Todo lo que está alrededor, si hay una fractura, también debe ser llevado al hospital para poder recibir una asistencia adecuada, radiografía de los huesos propios de la cara y poder ser valorado por un cirujano de cabeza, ¿no? El desprendimiento de la retina se ve con frecuencia en deportes donde hay intercambio de grandes energías. Las lesiones en el ojo después de una lesión en la cabeza, las manifestaciones clínicas, ¿sí? Síntomas de una posible lesión en la cabeza, van a depender, el manejo de eso va a depender del tipo de lesión que presente. Imaginemos lesiones por explosión, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener? Depende del tipo de lesión que ha tenido. Hablábamos de explosión, todo lo que es la descarga de la energía directamente, ¿sí? Puede haber también las esquirlas, que son las lesiones secundarias, o algún objeto que cae sobre la persona. Las lesiones terciarias, que si uno es disparado hacia una cierta región, puede producir también una caída de cara, ¿no? Es una lesión terciaria a la explosión, que era la parte de la primaria. Entonces va a depender de lo que ha sucedido, ¿no? Pacientes que tienen lentes de contacto y se olvidaron, bueno, estaban consumiendo bebidas alcohólicas, se olvidó de sacarse los lentes de contacto, al otro día, ¿qué va a pasar? Parte de la oxigenación del globo ocular también se hace por la parte externa, ¿no? Si uno se duerme con los lentes de contacto,
o pasa mucho tiempo con lentes de contacto, no está permitiendo, ¿sí?, la oxigenación. Y eso va a hacer que ese ojo pues entre en hipoxemia, que no oxigene bien y se va a congestionar. Al siguiente día van a tener un paciente con el ojo totalmente irritado, inflamado y rojo, eritematoso, ¿no? Entonces, no intente, si ha ocurrido un accidente, no intente remover los lentes de contacto a menos que haya una quemadura química. Para remover los lentes de contacto rígidos, use una pequeña copa de succión, en el caso de que tenga. Si no, no se haga problema, llévelo al oftalmólogo para que lo saque, ¿no? Esto recuerden que si no saca usted el lente de contacto, el paciente no se va a morir, ¿sí? Pero si usted lo saca sin saber, puede producirle algún tipo de daño, ¿no? Entonces es mejor que se lo lleven al hospital. Para remover los lentes blandos, coloque 1 o 2 gotas de solución salina por debajo, por la esquina, en la parte interna, y eso hace que se levante el lente, ¿no? Y es más fácil removerlo así. Entonces, estos son lentes rígidos y tiene una especie de succión, ¿no? De succión. Esto de acá, ¿sí? Está poniendo está poniendo la solución fisiológica y eso hace que se desplace, ¿no? Que se levante. Que se levante. Una vez que se levante, solito sale, ¿no? Los blandos. La rígida se saca con succión y los blandos con solución fisiológica por debajo. Se genera un desplazamiento y va a salir. Va a salir con más facilidad. La hemorragia nasal, lesiones en la nariz. La hemorragia nasal es un problema muy común. Las causas pueden ser un traumatismo frontal, ¿no? Algo que le da una contusión, un golpe, una caída directamente. ¿Qué hacemos cuando hay un sangrado por la nariz? ¿Qué es lo primero que se hace? A ver, al chat, ¿qué es lo primero que hacen en la atención prehospitalaria? ¿Qué es lo primero que hacen cuando hay un sangrado nasal? ¿Qué es lo primero que hacen? A ver, colocar un tapón, dicen. Presión directa sobre el lado afectado, ¿no? Generalmente es una de las narinas. Ante la sospecha, hacemos presión directa sobre una de las narinas y si sospechamos, ¿no? Y si por ahí son las dos narinas afectadas, presión directa sobre las dos narinas. Y si sigue sangrando, vas a empezar a sangrar por la boca. Posteriormente a eso vamos a hacer un tapón, ¿no? Un tapón nasal. El tapón nasal, la profundidad va a depender, pues, de si es en el plexo anterior el sangrado, donde convergen o donde hay varios vasos sanguíneos, o si es en la parte posterior nasal. Entonces, el tapón nasal lo vamos a hacer dependiendo de dónde esté sangrando. Introducimos, la persona va a dejar de sangrar o va a tener dolor, ¿no? Ya no se puede introducir.
¿Qué soluciones podemos introducir para que no genere dolor? Humedecerlo con solución fisiológica al momento de la introducción. Entonces, paso número 1, presión directa sobre las fosas nasales afectadas. Sigue sangrando, que abra la boca, respire por la boca y le vamos a hacer un tapón nasal posterior. Podemos utilizar solución fisiológica para humedecerlo. En algunos casos, incluso adrenalina. La adrenalina va a generar una vasoconstricción de los vasos sanguíneos y va a dejar de sangrar, ¿no? Si eso no es suficiente, entonces vamos a hacer un neumotaponamiento. Eso significa que agarro una sonda vesical, lo introduzco hacia la parte posterior y lo voy a llenar de aire, ¿no? O de solución fisiológica para que eso, al inflarse, genere una presión sobre esa área, ¿no? Y va a dejar de sangrar. ¿Sí? Esto les va a permitir poder controlar el sangrado. ¿Sí? Esto les va a permitir poder controlar el sangrado. Imagínense, hay varias funciones que cumple la nariz, ¿no? La humidificación, el calentamiento, la filtración. Fosas nasales, aquí se produce todo esto. A este nivel más o menos tenemos, ¿sí? La parte, uno de los plexos vasculares. Aquí tenemos muy irrigado, una zona muy irrigada. Nosotros hacemos presión en esta parte de la nariz. Si aquí no es el sangrado, al hacer presión va a seguir sangrando, ¿no? Eso significa que probablemente el sangrado sea de esta región. Entonces nosotros vamos a hacer el tapón nasal tratando de que llegue toda esta área a taponar, ¿no? Los vasos sanguíneos tenemos en todo el trayecto, pero aquí es una zona más irrigada. En esta zona, en la parte anterior, aquí convergen varios vasos sanguíneos y también en la parte posterior. Entonces el tapón nasal puede ser anterior o posterior. Lesiones en el oído. Es complejo, se asocia con la audición y el equilibrio. Se divide en tres partes del oído, ¿no? El oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo, todo lo que es la parte del pabellón auricular, ¿sí? Todo el pabellón auricular, hasta el conducto auditivo. El oído medio, que está dividiendo, ¿sí? Desde lo que es el tímpano, que es una membrana donde todos los objetos que ingresan aquí, desde aquí ya no hay paso, ¿no? Aquí hay una especie de tambor donde revibra o vibra todos los sonidos que ingresan y se van a ir a transformar hacia adentro, hacia la cóclea, ¿no? Dentro tenemos las estructuras óseas. Entonces, todo esto, esta parte anatómica desde el tímpano hacia afuera es el oído externo y con el resto hacia adentro corresponde al oído interno, ¿no? El oído medio está determinado en esta región donde están las estructuras óseas, ¿sí? Y el tímpano corresponden al oído medio. Y de ahí la cóclea es el oído interno. Entonces, cuando hay un traumatismo, generalmente corresponde al oído externo, ¿no? El pabellón auricular o el conducto. Los oídos se lesionan con frecuencia, pero por lo general no sangran mucho. ¿Qué pasa si una persona después de un accidente de tránsito está sangrando por el oído? Después de un accidente, tiene un traumatismo de cráneo y está sangrando por el oído. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando con esta persona? ¿Cómo interpretarían ustedes? Entonces, imagínense que aquí dentro, ¿sí? Colocar un tapón, esto es, me imagino que esto estabas hablando, puede que exista un traumatismo. El traumatismo ya está, ¿no? Un accidente, el traumatismo es el golpe, la contusión, el cráneo. Yo interpreto que quieres decir que puede aquí que tenga un sangrado, ¿no? Dentro, ¿sí? Interpreto que quieres decir que tiene un sangrado. Entonces, cuando hay un sangrado aquí por el conducto auditivo, secundaria a un traumatismo, puede que se ha roto un vaso sanguíneo en cualquier parte dentro de la masa encefálica. Y como no tiene un orificio de escape o salida, busca por dónde salir. O sale hacia abajo, hacia el conducto de sternum, y lo van a sentir por la boca. O lo más probable es que salga a través del conducto auditivo. Se rompe a este nivel y sale.
Eso quiere decir que adentro se está generando una presión dentro de la masa encefálica, dentro de la bóveda craneana, se está generando una presión tanto que hace presión y está dentro de aquí se está generando una presión tanto que rompe los tejidos para poder escapar. Entonces, aquí ustedes no tienen que taponar acá, porque si genera un tapón, esto aumenta la presión y va a haber desplazamiento de la masa encefálica. Cuando hay un sangrado por el oído, hay que dejarlo que sangre, ¿sí? Es una de las indicaciones en las que no se puede taponar. El resto, la mayoría, hay que hacer presión directa, vendaje compresivo o hay que priorizar parar el sangrado. Aquí, cuando hay un sangrado por el oído, no. Se deja que sangre, ¿no? Los oídos se lesionan con frecuencia, pero por lo general no sangran mucho. Cuando hay una ruptura del tímpano, los cambios súbitos de presión creados por la onda expansiva pueden producir rupturas y las manifestaciones clínicas va a depender del tipo de lesión, del tipo o la causa que originó eso, ¿no? Los niños colocan cuerpos extraños en el canal auditivo externo, generalmente son curiosos, con un palito de fósforo, con un hisopo, con algo se andan puyando, ¿no? Entonces, eso puede hacer que se rompa el conducto auditivo. En las personas adultas, los carpinteros generalmente tienden a poner el bolígrafo, el lápiz, dentro del canal auditivo. Y eso hace pues que se pueda quedar alguna cierta parte o lo presionan tanto que rompen el tímpano, ¿no? Se produce un traumatismo, una lesión sangrante. Usualmente cuando una persona maneja bicicleta o monta caballo, está en una motocicleta, tiene fracturas faciales, ¿no? Caídas que impactan la cara. Entonces, es muy común tener, a eso se denomina, por ejemplo, lesiones del ciclista, ¿no? Puede ser, no necesariamente tiene que estar manejando una motocicleta, ¿no? Pero se le lesionan por las lesiones en la cara que tiene. Usualmente son resultado de impactos contusos, golpes. Suponga que un golpe directo a la boca o a la nariz es causa de una fractura facial. Entonces, las manifestaciones clínicas que va a tener es, si hay una ruptura de la mandíbula, no va a poder articular bien las palabras, no va a poder deglutir, no va a poder tragar, ¿no? Y va a tener, depende, si hay un sangrado, va a haber alteración en los signos vitales. Las fracturas faciales solas no son emergencias graves a menos que haya una hemorragia severa. Los cirujanos plásticos pueden reparar el daño de la cara y la boca si las lesiones se tratan dentro de 7 a 10 días posteriores a la lesión. El tratamiento es manejar el dolor, la inflamación y llevarlo a un hospital. Cuando hay lesiones dentales, tiene que valorar un odontólogo. Nosotros en la atención prehospitalaria vamos a parar el sangrado y manejar el dolor y la restricción del movimiento en el caso de que haya una luxación de mandíbula, por ejemplo, ¿no? O una fractura de mandíbula. ¿Qué técnica vamos a emplear? Hay un tipo de vendaje que se llama el vendaje del ciclista, que lo vamos a practicar cuando hacemos la parte práctica con una venda ya sea de gasa o una venda triangular por debajo de la mandíbula hacia la región coronal y se hace un cruce para poder sujetarlo, ¿no? La mandíbula hacia arriba y se sujeta hacia atrás para impedir el movimiento, ¿no? Lesiones en la mejilla, pueden encontrar objetos incrustados en la mejilla del paciente. Eh, También puede haber hemorragias por contusiones, por heridas cortantes. Entonces, ahí sí podemos hacer presión directa, parar el sangrado, incluso podemos hacer un vendaje, ¿no? En el cuello es un tanto más peligroso porque no podemos hacer un torniquete en el cuello, ¿no? Entonces, cuando hay un sangrado masivo, sobre todo cuando hay compromisos vasculares, es muy complejo parar un sangrado. Y aquí hay que conocer un poco de la anatomía. Decíamos que cuando por la parte anterior pasan pues grandes vasos, ¿no? Como las arterias, las carótidas y las yugulares, ¿no? Las carótidas son arterias que van llegando sangre hacia la parte superior y las yugulares son las que drenan la sangre de la parte superior hacia la cava superior, ¿no? Hacia la vena cava superior. Entonces, cuando tengan ustedes un sangrado a ese nivel, deben priorizar empaquetar, ¿sí? El empaquetamiento a nivel del cuello, es decir, un orificio lo van a rellenar con gasa, si tienen gasa hemostática mejor, para que deje de sangrar.
Dicen, y si les van a decir, ah, pero es una arteria, está sangrando y sale como chisguete, no lo puedo empaquetar porque me es complicado. Entonces, mientras consiguen el material, se hace un pinzamiento. Sus dedos van a funcionar como una pinza y se trata de agarrar de ambos extremos, ¿sí? Para para tratar de cohibir el sangrado. Y a eso se llama pinzamiento, ¿no? Pinzar, como una pinza agarrada, ¿no? No pensamiento, sino pinzamiento. Cuando hay lesiones penetrantes, pueden producir hemorragias profusas por la laceración de los grandes vasos en el cuello. ¿Sí? Las lesiones a las venas y a las arterias, a las venas yugulares y a las arterias, las carótidas, pueden provocar que el cuerpo pierda bastante sangre y pueda morir el paciente. Entonces, cuando hay una lesión de las arterias, sale como chisguete, ¿sí? Y al ritmo del latido del corazón. Y cuando es sangrado de las venas, sale como si abrieran un caño y se está rebasando sobre un recipiente. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Las contusiones de la laringe pueden ocurrir cuando un conductor automovilístico golpea con el volante, un conductor eh, que está manejando sufre una colisión frontal, ¿sí? Puede que eso aplaste el tórax y puede haber un compromiso, ¿sí? De la parte de la laringe, ¿no? La laringe se aplasta contra la columna cervical, lo que resulta en una lesión del tejido blando, una fractura y, bueno, eso necesita pues que lo vea un cirujano de cuello, ¿no? Y eso se hace en el hospital. Nosotros, como proveedores de atención prehospitalaria, lo que vamos a garantizar es la oxigenación, en este caso, de que pueda entrar aire, y si no puede entrar aire por la vía respiratoria, vamos a hacer una vía de entrada de emergencia, como una punción cricotiroidea, ¿no? Para que de esta manera podamos meter aire hacia los pulmones, ¿no? Las lesiones de la laringe, los objetos penetrantes o empalados en la laringe no deben retirarse a menos que interfiera con la reanimación cardiopulmonar. Ustedes saben que está en el trayecto casi del mediastino. Cualquier objeto enclavado en el tórax no se retira a menos que el paciente haya entrado en parada cardiorrespiratoria y que ese objeto a ustedes le dificulte hacer la reanimación cardiopulmonar. Si no, no se retiran. ¿Sí? ¿Por qué no se retiran? Porque si nosotros retiramos, podemos reactivar un sangrado. ¿Sí? Si el paciente está en paro, ya está muerto. Si no retiramos, no vamos a poder hacer las compresiones torácicas. ¿Sí? Esto en el supuesto de que el objeto enclavado está en la mitad, ¿no? En la región del tórax, en la mitad, mediastino. Y entonces, ¿dónde voy a hacer presión? Ah, en esa área. Pero hay un objeto enclavado, entonces lo saco para poder hacer presión. Lesiones de la laringe, las manifestaciones clínicas, dificultad para respirar, ¿sí? Tos, estornudo, dificultad para respirar. El tratamiento va a ser, pues, dependiendo del tipo de lesión, permitir el ingreso de aire, oxígeno, aspirar las secreciones, y eso principalmente, ¿no? Entonces, como resumen, tenemos que la cara es la carta de presentación de todo ser humano y que a veces nosotros hacemos estereotipos, ¿no? Cuando uno tiene una cicatriz, ya pues nos catalogan como que uno, bueno, ha tenido algún tipo de problemas con la justicia. No siempre es así, pero la gente juzga, ¿no? Entonces nosotros vamos a tratar de revertir esa situación. ¿Cómo? Desde donde nosotros estamos haciendo atención prehospitalaria, vamos a tratar de que los pacientes que tengan algún tipo de traumatismo en la cara o en el cuello reciban la asistencia lo más rápido posible, lo más adecuado posible para que no tengan complicaciones, secuelas a posterior y no puedan ser estereotipizados o no puedan tener algún tipo de estereotipo, ¿sí? Entonces, debemos prever o garantizar como proveedores de atención prehospitalaria somos los abogados los que vamos a interceder por nuestros pacientes, ¿no? Para que puedan recibir una atención adecuada. Nosotros debemos seleccionar qué tipo de pacientes van a ir al nivel que corresponda a la complejidad de la enfermedad que va presentando. Segundo, en la cara, en el cuello, son lugares muy sensibles
porque una lesión, por ejemplo, en la nariz puede comprometer la vía respiratoria superior, una lesión en la orofaringe puede comprometer la vía aérea superior, la entrada de aire hacia los pulmones, una lesión en la tráquea puede comprometer la vía superior de entrada de aire hacia los pulmones, ¿no? Debemos diferenciar dispositivos de la vía aérea básica, dispositivos de la vía aérea avanzada. Dispositivos de la vía aérea básica son aquellos que no logran atravesar la epiglotis, avanzada aquellos que atraviesan la epiglotis y nos dejan aire de frente en la tráquea, ¿no? Intervenciones de emergencia, un sangrado por una ruptura de alguna vena a nivel cervical, las yugulares. Si se puede hacer empaquetamiento es lo más indicado. Si no se puede, no tenemos los insumos, podemos hacer un pinzamiento con nuestros dedos, vamos a hacer como pinza hasta que se logre tener las gasas o la venda de gasa para hacer el empaquetamiento. En región cervical no se puede hacer un torniquete, así que el empaquetamiento o el pinzamiento, oxígeno al paciente, reponer una vía y llevarlo al hospital lo antes posible, ¿no? Siempre es un reto manejar los traumatismos de cara porque comprometen la vía respiratoria y sobre todo el cuello cuando hay compromisos vasculares grandes, ¿no? Así que esto es de práctica de entrenamiento. Ahora vamos a pasar a la resolución de los casos clínicos.